Hoy presentamos el retorno de las leyes anti-blasfemia para el canal En la Escuela del Edén al Edén. Hay una trampa que el enemigo de las almas le tendió al adventismo. En este video haré una aproximación al problema. Lo que muchos adventistas de la generación de 1980 en adelante no saben es que el adventismo de 1863 hasta 1914 no fue trinitario. Quiero decir, cuando la conducción del peso doctrinal de los pioneros y de Elena White sostenía la iglesia adventista bajo la dirección divina. Prueba de ello se puede encontrar en los principios adventistas publicados desde 1872 hasta 1914. Principios que reposan en los archivos adventistas actualmente. Son una evidencia irrefutable que muestra en qué creyó la iglesia adventista desde sus cimientos. En la descripción del video dejaré el link y la cita de Elena White, en la cual dice que los principios sostenidos en los últimos 50 años no se podían cambiar. Mensajes selectos, tomo 1, página 238. Pero ¿cómo fue que el adventismo se transformó en algo diferente después de 1930? Obviamente no daré todas las respuestas, pero me voy a centrar en un aspecto que llama poderosamente la atención, puesto que al no comprender la historia no pudieron ver la relación entre la Trinidad y la adoración al domingo. El Dios trinitario es en realidad el Dios de los adoradores del sol. Por ello, las leyes anti-blasfemia sostienen dos elementos centrales: que el Dios trinitario es el Dios de los cristianos, y quien hable contra ese Dios será castigado como blasfemo, y que el día domingo es el día de descanso, equiparándolo al sábado de la Biblia. La Trinidad está asociada al domingo. De esta manera, la Trinidad es un Dios y el domingo es su día. Esto se conoce desde el año 1000 después de Cristo. En la actualidad ya han pasado 1025 años de la cristiandad católica promoviendo el domingo de la Trinidad. Así lo explica la Universidad Católica de Valparaíso. La Trinidad es el término empleado para significar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad que en la unidad del Altísimo hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas, siendo verdaderamente distintas una de la otra, confluyen en un Dios. El domingo de la Santísima Trinidad, dice esta universidad, tiene lugar el domingo después de Pentecostés. Esta fiesta comenzó a celebrarse hacia el año 1000. Fueron los monjes los que asignaron el domingo después de Pentecostés para su celebración. El domingo de la Santísima Trinidad fue instituido relativamente tarde, pero fue precedido por siglos de devoción al misterio que celebra. Universidad Católica de Valparaíso, 2017. La frase claramente indica que en la dedicación del domingo a la Trinidad hubo siglos previos de devoción al misterio que celebra. El misterio que celebra no es otro que la Trinidad. Según se desprende de la frase, la fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad, una frase de Cesareo de Arles. El Catecismo Católico en el numeral 234 afirma que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe.
Los siglos previos de devoción a la Trinidad se remontan al año 274, cuando la Roma pagana inició a instituir el culto al Sol Invictus. Luego, en la cristiandad apóstata, comienzan con el Concilio de Nicea, 325, y se formalizan en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Lo anterior supone que el Espíritu Santo en la doctrina católica recibe adoración desde el año 381. Así las cosas, el misterio más grande de la fe católica es la adoración al Dios Trinitario. Y por muchos siglos, desde el año 381, se estuvo adorando a este Dios misterio, rindiéndole adoración en su día el domingo, hasta que en el año 1000 o 1334 para algunos, fue declarado oficialmente la adoración a la Santísima Trinidad en domingo, y se escogió un día del año como el día más representativo, un domingo del año. La ruta cronológica de los acontecimientos de la adoración al dios Sol se daba entre los egipcios, en la civilización persa, la adoración a Mitra, un dios solar. En Babilonia también se adoraba a Tamuz, el sol renaciente, lo cual prueba la amplia difusión de este culto en el mundo. En Persia, el mitraísmo era una religión misterio, llegó hasta los legionarios romanos y que fue ampliamente extendida en el imperio cuando iniciaron a adorar al dios llamado Sol, que después denominaron Sol Invictus. Este culto siempre estuvo envuelto en el sigilo y en el misterio. Los adoradores de Mitra tenían un complejo sistema de 7 grados de iniciación y comidas rituales comunitarias. Los iniciados se autodenominaban Sindecioid, los unidos por el apretón de manos. Se reunían en templos subterráneos, ahora llamados Mitrea, que sobreviven en gran número, de los cuales los más antiguos documentados datan de mediados del siglo II y los más recientes de mediados del siglo V. Lo que en realidad pasó y que ha sido recogido por algunos comentaristas fue que a finales del siglo III se produjo un sincretismo entre la religión mitraica y ciertos cultos solares de procedencia oriental que se cristalizaron en la nueva religión del Sol Invictus. Dicha religión fue establecida como oficial en el imperio en el año 274 por el emperador Aureliano, quien erigió en Roma un espléndido templo dedicado a la nueva divinidad y creó un cuerpo estatal de sacerdotes para rendirle culto, cuyo máximo dirigente llevaba el título de Pontifices Solis Invicti. En el año 321 se impuso el día de adoración en la cristiandad. El día que se impuso era un día en que los paganos adoraban al sol, el día domingo, primer día de la semana, Sunday o día del sol. El decreto de Constantino del 7 de marzo del 321 dice: en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. La historia da cuenta que la adoración al sol invicto o inconquistado fue un culto religioso hacia una divinidad solar practicado en el Imperio Romano tardío. El historiador Klaus Manfred en 2001 documentó que en el año 274 el emperador Aureliano convirtió en oficial el culto al Sol Invictus, junto a las otras tradiciones romanas. Entre el año 321 y 381 se establece la adoración al Dios Trinitario. A partir de esto, pasaron 7 siglos de devoción al Dios Trinitario, usando el domingo como su día dedicado, hasta que en el año 1000 o 1334 para algunos historiadores, se instituyó la adoración oficial del Dios Trinitario en el día domingo, lo que hoy se conoce como el Domingo de la Trinidad. En tal sentido, el portal compelling-truth.org presenta una justificación, y esta justificación dice así: el Domingo de la Trinidad
ayuda a la Iglesia a enfatizar la comprensión adecuada del Padre, el Hijo y el Espíritu. Estas personas comprenden muy bien cómo se conecta el domingo con la Trinidad. Pero ¿de dónde viene la adoración al Dios Sol? ¿Por qué se le llama misterio a la religión que lo venera o promueve? El escritor Faisal nos comenta que en el culto egipcio, Horus es el sol naciente, Ra es el sol del mediodía y luego Osiris, dios de los muertos, el sol moribundo o poniente. Esto es más profundo. Cuando comparamos el sol del culto egipcio con el Dios trinitario de los católicos o la mayoría de los que se dicen cristianos. En el culto egipcio hay tres personas que son sol, en un solo sol. El dios Horus es el sol, pero naciente, en la mañana. El dios Ra es el sol, pero al mediodía. El dios Osiris es el sol, pero el sol moribundo, poniente. Es decir, tres personas que son sol, tres dioses que operan en un solo sol y como un solo sol. Por eso algunos comentaristas vinculan a Horus, Ra y Osiris con el concepto de Trinidad cristiana. Por ejemplo, Gordon 1993 hace esta asociación. Puesto que la Trinidad tiene tres dioses en un solo Dios, o tres personas en un solo Dios. Y resulta que la divinidad egipcia tiene la misma situación. Encuentra su reproducción en el dios romano, Sol Invictus. Así que cuando Constantino dijo la frase en el venerable día del sol, se refería a que el sol era venerado como dios en muchos cultos, como el mitraísmo, siendo un dios trino, como era venerado en el culto egipcio, Dios en la mañana, Horus, Dios a mediodía, Ra, Dios al anochecer, Osiris. Pero no solo en el culto egipcio, sino en otras civilizaciones como los babilonios, en los cuales se tiene un triunvirato divino, Nimrod, Tamuz y Semiramis, siendo Tamuz el sol que renacía. La Biblia da cuenta de mujeres que endechaban a Tamuz y hombres que adoraban al sol y le volvían la espalda al Dios de sus padres. Ezequiel 8:14 al 16. El hecho que en el culto egipcio la adoración estaba asociada a un día en el cual a la mañana se le adoraba como Horus, al mediodía como Ra y al anochecer como Osiris, indica que desde hace mucho tiempo los dioses han tenido un día. El dios egipcio entonces ocupaba todo el espacio del día, mañana, mediodía y tarde. Pero los paganos le tenían un día de adoración, y ese día era el primer día de la semana, a tal punto que para el 321, cuando Roma lo formaliza como día de adoración oficial de la cristiandad católica, ya el día era venerable, según lo confirma el decreto de Constantino, venerable día del sol, es decir, venerado por los pueblos paganos. Sin embargo, como en el año 321 se impuso el día en honor al dios Sol, un dios trino, para hacerlo popular en el cristianismo fue necesario reformular el concepto del dios cristiano, que por entonces era entendido como un único Dios, un ser personal. De acuerdo a la tradición bíblica, Corintios 8:6, Juan 17:3, 1 Timoteo 2:5, Dios es uno y es el Padre. Entonces fue cuando en el año 325, en el Concilio de Nicea, es decir, 4 años después, comenzó a introducirse en la cristiandad el concepto de un Dios diferente, el Dios Trino, puesto que era necesario hacer compatible la adoración al Sol, el Dios Trino egipcio, compuesto por 3 seres, Horus, Ra y Osiris, con el día celebrado en honor a su nombre.
Esto ya era claro para los paganos en Roma desde el año 274, pero no así para los cristianos que seguían adorando al Dios bíblico, al único Dios. Dado que en el año 321 se tenía un día de adoración al sol, pero el Dios que adoraba la cristiandad era un Dios único, uno solo, un ser personal, que no estaba conformado por varias personas, sino uno, la persona del Padre, es decir, Dios no era un conjunto de seres. En este caso, se hizo entonces necesario que Dios fueran tres. Esa fue la controversia con Arrio, al que luego exterminaron, y también a todos sus seguidores y sus escritos. No dejaron nada de sus escritos para que las próximas generaciones pudiéramos comparar y ver qué era lo que realmente creían ellos. Así que la historia sobre Arrio la cuentan solo ellos. Obviamente no es creíble lo que se diga sobre Arrio, pues las únicas fuentes que hay son la de sus acérrimos oponentes. Así que en el año 381 se completó la fórmula del Dios Trino, cuando se erigió el concepto del Espíritu Santo como un Señor, otro Señor, un individuo, otra persona diferente del Padre y del Hijo, al que había que adorar y darle gloria, al igual que al Padre y al Hijo. De esa manera, las palabras de Jesús en Marcos 12:29, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ahora se quedaban fuera de base. Ahora habían encontrado otro Señor Dios, al que decidieron llamar Espíritu Santo, para usar aquí un término bíblico muy apropiado y conveniente para completar el triunvirato de la conformación del nuevo Dios, la Trinidad. El nuevo Dios de la cristiandad, que es en tres personas. Así como el dios sol egipcio está conformado por tres personas que actúan en un día, como dios Horus en la mañana, dios Ra al mediodía y dios Osiris al anochecer. Tres personas en un solo dios llamado Sol. Pasado el año 381, ya casi todo estaba completo. Un día de adoración al sol como Dios Trino, mañana Horus, mediodía Ra y anochecer Osiris. A partir del año 381, los cristianos comenzaron a tener tres personas que eran Dios, y al mismo tiempo conformaban un Dios, y se alinearon con el culto egipcio en el que había un solo Dios, el Sol, como lo creía Akenatón, faraón egipcio, pero ese Dios, como lo creían los demás egipcios, era Dios Horus en la mañana, Dios Ra al mediodía y Dios Osiris al anochecer. Tres personas en un solo Dios, el Sol, y en un solo día. Su día de adoración en el Imperio Romano y el catolicismo es el domingo, el venerable Día del Sol, como lo decretó el emperador Constantino para la cristiandad. La reflexión es que si el día tuvo que ser impuesto por decreto imperial, quiere decir que antes no se adoraba en ese día. La autoridad vino del César, no de la Biblia. Y también, si el Dios Trino tuvo que ser impuesto por concilios a instancia de los emperadores romanos, también quiere decir que antes no estaba ese Dios Trino, y por lo tanto no tiene sustento bíblico, y su autoridad viene del César. Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Entonces, ¿cómo es que el adventismo cayó en la trampa? Aquí está la respuesta. Al adventismo era muy difícil quitarle el sábado como institución de adoración, como día de adoración al Dios verdadero en el cual creyeron los pioneros y Elena White. Entonces, lo que hizo Roma fue quitarle al Dios del sábado e insertarle desde 1931 al Dios trinitario. Por eso hoy día creen en el mismo Dios que cree Roma, el Dios trinitario. Aunque muchos sinceros adventistas crean que la organización oficialmente cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de la Biblia, en realidad la doctrina trinitaria apunta a una adoración al Dios que impuso el César, al Dios del imperio, trinitario, triuno. Todos esos términos al final terminan significando lo mismo. Aunque acudan al eufemismo de la deidad entre seres, no dejan de profesar en realidad el trinitarismo, término que muchos adventistas trinitarios se esfuerzan por sacar de su vocabulario, y en su lugar ponen la deidad de tres seres o tres personas para confundir a los incautos con unos términos usados por Elena White, pero que tienen otro significado cuando ella lo dijo. Muchos adventistas sinceros en realidad creen en el Dios de la Biblia y tal vez
no están bien informados de lo que oficialmente cree la organización. Esta es la razón por la que el adventismo formal y convencional no está siendo perseguido. Solo al final se perseguirá a los fieles del sábado que adoren al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. El adventismo convencional tiene el día correcto, pero formalmente apuntando al Dios trinitario. Algunos miembros reconocen al Dios verdadero y en sus oraciones se dirigen a ese Dios único y a Jesucristo su único Hijo. Otros deciden dejar de congregarse en donde no se adora al Dios verdadero. Otros siguen sin saber cuál es la diferencia entre el Dios trinitario y el Dios de la Biblia. Hago una claridad. Nosotros no negamos la existencia del Espíritu Santo, sino que creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de su Hijo Jesucristo. Creemos que el Espíritu Santo viene a nosotros como el Espíritu de Cristo. Gálatas 4:6, 2 Corintios 3:17. Por lo tanto, es la presencia divina, la naturaleza divina de Cristo, que llega hasta nosotros con todo el poder del cielo para orar, Zacarías 4:6, y para orar en nuestros corazones, de acuerdo con Gálatas 4:6. Pero no creemos que sea otro Señor, otro individuo diferente del Padre y su Hijo. Tampoco creemos que Dios está conformado por varias personas. Dios no es un conjunto de seres, sino que Dios es una persona, un ser personal, que tiene un hijo literal, Jesucristo, que salió de él. Miqueas 5:2, Juan 8:42, que es de su misma naturaleza y tiene sus mismos atributos, siendo Dios por naturaleza, pero la persona de Dios es el Padre, y Él es uno. Sin embargo, surge otra pregunta. ¿Cuál es la relación entre el domingo y la Trinidad que ha vuelto a ponerse de presente en las leyes antiblasfemias que están siendo traídas a la mesa nuevamente? Ve el siguiente video y comprenderá la relación. Una vez visto el video, se pueden resaltar los siguientes aspectos. Lo primero es que el video mezcla aspectos que sabemos que son repudiables para todos, con aspectos que son herejía bíblica. Ejemplo, hablar palabras soeces contra Dios y contra su ungido es repudiable e inaceptable, y la Biblia lo condena, Salmos 2:1-5. Sin embargo, estas personas ponen esto al lado de otras cosas que son falacias según la Biblia, para obrar un mecanismo de arrastre conceptual, es decir, asocian el nombre de Jesús con la adoración al Dios trinitario. Es decir, asocian el nombre de Jesús, vilipendiado, golpeado o ultrajado, con la adoración al Dios trinitario. De modo que da lo mismo hablar en contra del Dios trinitario como hablar en contra de Jesús. Con ello logran un efecto de arrastre, efecto de asociación conceptual que engaña a los incautos. Ellos hablan de las leyes antiblasfemia, en la cual el Estado determina castigo oficialmente a quien hable en contra del Dios trinitario. El Estado se ha vuelto entonces religioso, Iglesia unida con Estado. Luego de dar unas razones en las cuales se dice que el liberalismo de la nación ha llevado a una crisis moral, ellos van a decir que es necesario que Estados Unidos se declare una nación cristiana de credo, y van a mencionar al credo niceno. En realidad se trata del credo niceno-constantinopolitano, el credo trinitario. En tal sentido, es pertinente preguntarse, ¿qué pasará cuando el credo de la nación llegue a ser el credo trinitario y se castigue a las personas por blasfemia contra el Dios trinitario? La consecuencia directa es la persecución contra todo el que no sea trinitario. Lo curioso de este asunto es que se vinculan las leyes contra la blasfemia con las leyes azules, es decir, las leyes dominicales y las leyes antiblasfemia. Van juntas. Así como la oración al domingo vino de la mano del trinitarismo. ¿Y qué relación tienen? Pues bien, en las leyes contra la blasfemia se prohíbe hablar en contra del Dios trinitario. En las leyes azules se prohíbe trabajar en el día de adoración al Dios trinitario, el domingo. Luego van a decir algo que es simplemente revelador. En el video,
El cristianismo es la verdad. El Dios Trino es el verdadero Dios. Por eso, un retorno al nacionalismo cristiano tendría más sentido. Entonces, el nacionalismo cristiano no es otra cosa que una nación bajo Dios, el Dios trinitario y en su día trinitario. ¿Qué quieren decir con ello? Que la crisis moral a la que ha llegado el mundo y Estados Unidos debe resolverse con la entronización del Dios trinitario, y con nacionalismo cristiano se refieren a que el Estado se rija por la religión, y con ello la adoración en domingo será la norma. Otro dato curioso es que están seguros que el Dios trinitario es el Dios verdadero. Quiere decir que quien no adore a la Trinidad será perseguido por el nacionalismo cristiano de acuerdo a las leyes antiblasfemias que están ya instituidas en muchos estados, pero que aún no están activas. Solo basta con que exista voluntad política de ponerlas en marcha y aplicarlas efectivamente, como propone el nacionalismo cristiano. Para reflexión, ¿por qué será que a muchos adventistas del séptimo día no les extraña que en el pasado haya habido persecución a los que no se sometieron a la Trinidad y al domingo, y que estas dos doctrinas hayan sido impuestas a la cristiandad con la autoridad imperial a sangre y fuego después de la muerte de los apóstoles? ¿Es que acaso no pueden ver cómo la Trinidad llegó al adventismo en 1931 después de la muerte de Ellen White y los pioneros? ¿Cómo es que ahora los adventistas trinitarios no solo esperan ser perseguidos por el sábado únicamente y no por adorar al Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, mensaje del primer ángel? ¿Por qué el mensaje del segundo ángel que anuncia la caída de Babilonia, la religión misterio, no se profundiza en toda su dimensión? ¿Se llama el Dios de la Biblia Trinidad, o la Trinidad es el misterio de Babilonia identificado en Apocalipsis 17? ¿Quién es la iglesia que dice en su catecismo que la Trinidad es el principal de sus misterios? Si los adventistas trinitarios creen en el mismo Dios trinitario de Roma, ¿qué recibirán? La marca del Dios de Roma, el Dios trinitario del domingo. ¿Recibirán la marca del Dios de Roma, el Dios trinitario del domingo? ¿O el sello del Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios del sábado? ¿No es esto un contrasentido? ¿No es esto una confusión en el que los ha metido Roma? ¿Por qué es que los sellados de Apocalipsis 14:1 solo llevan el nombre de Dios, el Padre y del Cordero Jesucristo, lo cual no forma una trinidad? Los sellados llevan en su frente dos nombres, el Padre y el Hijo. Pero Babilonia lleva en su frente, según Apocalipsis 17:5, el nombre Misterio, que ellos mismos dicen que el misterio es el Dios trinitario con tres seres. Luego este Dios será el que marque a los trinitarios, porque en el sello de Dios solo aparecen dos seres, Dios que es la persona del Padre y su Hijo Jesucristo, nuestro divino Redentor, el Cordero. ¿Qué relación tiene el mensaje del primer ángel con el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Se refiere el mensaje del primer ángel solo al sábado o también se refiere al Dios que es el Señor del sábado? ¿Apunta el mensaje del primer ángel al Dios trinitario o se refiere a aquel Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué es que los adventistas convencionales no serán perseguidos por las leyes antiblasfemia en contra del Dios trinitario y solo esperan persecución por el sábado? Todas estas preguntas es necesario que sean dilucidadas y atendidas y respondidas. Muchas personas dicen que eso no es verdad presente, que hablar de la diferencia del Dios trinitario con el Dios de la Biblia es un mecanismo de distracción y que eso no se debe predicar en esta época. Pues bien, lo que trata el conflicto que está por dilucidarse es a quién va a adorar el universo, al Dios de la Biblia o al Dios del mundo. ¿Adoramos al Dios todopoderoso que creó todo o al ser que quería ser adorado como Dios sin ser Dios? ¿A quién vamos a adorar? ¿Al ser que quería la adoración que estaba destinada para Dios y su Hijo literal? ¿O vamos a adorar al Dios verdadero? Así que los que consideran que el día es más importante que el Dios a quien se venera en ese día están equivocados. Más importante es el Dios del día que el mismo día. El día es importante,
porque le respalda el Dios vivo, el Dios todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra, y por eso es que le adoramos en ese día. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas estas cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El mensaje del primer ángel invita a temer a Dios y darle gloria, a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Es una invitación a enfocarnos en el Dios verdadero. Por eso los adventistas que heredaron el mensaje del primer ángel y predicaron el segundo se consolidaron como no trinitarios. Eso es indiscutible. Ellos aceptaron el llamado de Dios a adorar al Dios verdadero. Entonces Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos 12:29. Por lo tanto, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Hasta entonces.